si nos puede decir algo de cómo fue la formación del equipo humano dentro del proyecto y por qué fue así. Bueno, la formación del equipo humano fue un factor muy importante. Partiendo del hecho de que ya conocían del tema, se generó un proceso de reconversión de la información. Se generó un proceso de entrenamiento, reentrenamiento, ¿sí? De visualizar nuevamente todos los componentes de lo que es el tratamiento del vector, nuevas opciones, las expectativas que se podrían trabajar y aparte de eso, la identificación de todos los estados del vector, adulto, larva, pupa, cómo identificar más fácilmente una pupa y finalmente cerrar el ciclo. Este trabajo permitió que el talento humano se volviera mucho más versátil y su trabajo lo hiciera mucho más efectivo en el campo. Muy bien. Aquí en Buga, en esta ciudad, ¿qué tipos de criaderos se encontraron y cuáles fueron los más promisorios en términos de intervenciones potenciales? Bueno, teniendo en cuenta que Buga es una ciudad que se encuentra con unas condiciones hidroclimatológicas y geográficas muy favorables para el vector, tenemos unos muy activos, que son los sumideros o aquellas cajas de aguas lluvias que tienen niveles estáticos de agua siempre y son los que permanentemente marcan positividad del vector y es donde siempre debemos estar haciendo una intervención. Pero hay otros tipos de criaderos a nivel de las viviendas. Tenemos llantas, tenemos tanques, tenemos floreros, tenemos recipientes que no se usan, algunas basuras o elementos inservibles que están mal acumulados o que no deben estar en la vivienda, también acumulan agua. Las canales de los techos, las bandejas que están debajo de las neveras, algunas piletas o tanques mucho más pequeños que tienen otros usos han sido y fueron identificados y han sido identificados como depósitos activos o potenciales, es decir, que en un momento dado, si se llenan de agua, van a ser altamente productivos. Muy bien. ¿Y cuáles son, según el tipo de depósito de criadero potencial, cómo son las opciones de control? O sea, ¿cómo se dirige a cada cual? Hay un control químico y es específico. Aquellos sumideros, como los llamamos en esta zona, o las cajas de aguas lluvias, sí se hace con tratamiento químico. Los otros tipos de depósitos como floreros, llantas, se hacen bajo tratamiento físico, es decir, se derrama su contenido y se hace una educación. No es muy pertinente ni es adecuado que a ese ciudadano, a ese habitante que tiene esos depósitos, se le aplique un herbicida, porque estaríamos generando una cultura contraria, que en vez de generar el autocontrol desde casa, estaría esperando a que un funcionario del sector salud venga a quitar el problema. Entonces, el control para ese tipo de depósitos debe hacerse mediante práctica cultural por derramamiento y educación. Muy bien. ¿Nos puede dar como unas indicaciones de los tipos de recursos de humanos o de otro tipo que eran disponibles para hacer intervenciones? Para este tema del tratamiento del control, para este tema del tratamiento del vector y de la enfermedad, los recursos son muy importantes, pero también hay que optimizarlos. Estamos hablando de recursos humanos que estén bien entrenados, estamos hablando de recurso económico que permita hacer alguna inversión, estamos hablando de los recursos académicos, porque necesitamos el conocimiento, estamos hablando de los recursos logísticos como equipos, como vehículos para el desplazamiento y estamos hablando de otro tipo de recursos de apoyo como son los investigadores, como es los equipos de epidemiología y los equipos de estadística. Muy bien. Y a través del conocimiento adquirido en el proyecto, ¿cambió en alguna manera la asignación de los recursos hacia un lado u otro? La asignación del recurso ha mejorado mucho. Esto ha permitido que a través del proyecto y los resultados obtenidos se pueda demostrar con cifras contundentes, con elementos de juicio muy claros, que la problemática del vector y de la enfermedad siempre va a estar presente, que la mejor estrategia es
optimizar los recursos y aplicar el conocimiento tal como se ha adquirido a través de este proyecto para poder disminuir la presencia del vector, mejorar esa casuística del dengue que hemos tenido durante tantos años, que hemos logrado una reducción significativa y que por ende los tomadores de decisiones van a ver con mucho mejor ojos el efecto final de estos procedimientos y por ende mejorar el caudal de los recursos a asignar para este procedimiento. Muy bien. En términos de casos de dengue en la población, o sea, la incidencia de fiebre dengue, ¿cómo se decidió medir el efecto de la intervención? Es decir, ¿cómo era posible saber si la intervención funcionó o no en esos términos, o sea, en términos de incidencia de dengue? Este es un elemento importante a evaluar porque no nos podemos comparar con nosotros mismos. O sea, el manejo de los casos y de la enfermedad a veces es difícil compararlo entre año y otro año porque no sabemos exactamente cómo se comportó. Por eso tenemos que tomar un ente de control y así determinar comportamientos. Para nuestro caso, el modelo de control fue un municipio cercano que tiene las mismas condiciones geográficas, climatológicas, hidrológicas y de comportamiento cultural de la población. Respecto a esa población hicimos el comparativo y frente a eso pudimos mirar los resultados finales de todo el proceso que trajo a cabo el proyecto. ¿Y cómo salió esta comparación? Frente al otro municipio, la reducción fue absoluta, fue muy significativa. De hecho, toda la información que se recolectó, los canales endémicos, los procesos entomológicos que se hicieron, mostraron que toda la casuística disminuyó absolutamente, el vector se fue prácticamente a cero en su presencia, obviamente con un control permanente, con una vigilancia entomológica y una vigilancia epidemiológica constante, pero el modelo de compararnos con otro municipio de condiciones similares sí nos dio un parámetro de reducción muy significativa.